griego padecimiento, y logos, estudio tratados, como saben, ¿no? Entonces, se define como la ciencia que estudia las causas, el por qué, el cómo es que un organismo se enferma, y además qué cambios en la estructura del organismo, de las células, porque entendamos que el organismo está formado por órganos, estos órganos por células. Entonces, ¿qué cambio hay en las células, en el órgano, o qué funciones se ven alteradas? ¿Sí? Por eso decimos que la base por ahí de la patología es la fisiología, el entender cómo es una célula normal, qué función tiene esa célula, y como para ver cuando hay una alteración, qué sucede, ¿sí? Cómo es que cambia esta estructura de la célula, su forma y la función finalmente, porque cada una de las células tiene una función, está súper bien engranado, digamos, el organismo, ¿sí? Entonces, la patología nos va a ayudar a eso, a encontrar el cómo y el por qué suceden las enfermedades, ¿sí? Las patologías, los padecimientos. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Bien. Hay alguien queriendo ingresar, creo, a ver. Bien, entonces vamos a ver aspectos básicos que nos va a brindar el apoyo a la patología, que es encontrar el agente etiológico. Cuando hablo de agente etiológico, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Alguien si me puede decir? ¿Que produce daño? ¿Como una bacteria? Bien, ok. Lo que está produciendo la patología, ¿verdad? Puede ser un agente infeccioso, como decían ustedes, una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea, ¿sí? O puede ser algún desequilibrio. Les hablaba también en la anterior clase, creo, alguien decía, por ejemplo, diabetes. Diabetes no es producida ni por ningún agente externo, ¿sí? No es producida por una bacteria, virus, nada, sino que es un mal funcionamiento de una de sus células que deben regular los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, es encontrar eso, qué es lo que está produciendo la patología, ¿sí? Si son agentes externos, infecciosos, obviamente, tratar de encontrar la bacteria, el parásito, lo que sea, o el hongo, lo que esté produciendo la enfermedad, ese padecimiento. También nos va a dar herramientas como para entender la patogenia de la enfermedad. Cuando hablo de patogenia, ¿qué creen que es? ¿A qué creen que me estoy refiriendo con la patogenia? Los daños que causa el individuo. Ya. ¿Alguien más? El desarrollo de las enfermedades. Síntomas. El origen de Exacto. La patogenia sería desde que empiezan los signos clínicos hasta la resolución, todo el proceso que va a afectar este agente o este agente etiológico al ser vivo, digamos, ¿no? Todo el proceso. Hasta la curación, si son enfermedades, patologías que se curan, o hasta la muerte, si son enfermedades mortales, ¿no? Todo el proceso de cómo va produciendo alteraciones en el individuo ese agente, esa enfermedad, ¿sí? A diferencia de la patogénesis, que después vamos a ver, que cuando digo patogénesis, ¿a qué me refiero? El origen de la patogenia. ¿Perdón? A los daños que ya causa el agente. Al origen de la enfermedad. Proceso. Exacto. Pongan, siempre relacionen por ahí o traten de hacer la definición etimológica. Y ahí sabemos que génesis, ¿qué significa? Génesis es Inicio. el origen, el inicio, ¿no es cierto? Porque ellos leen la Biblia, se inicia con Génesis, ¿no es cierto? El inicio de
la vida de esto. Entonces, todo lo que sea con génesis, por ejemplo, gluconeogénesis han llevado seguramente ustedes en bioquímica o que cuando hablamos de gluconeogénesis, igual la terminación génesis, ¿a qué se refiere? Al principio, origen. Exacto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del término gluconeogénesis, estoy diciendo la formación de glucógeno, ¿sí? A partir de los depósitos de la glucosa, ¿sí? Y la lisis, por ejemplo, la terminación ahí lisis va a ser ruptura, ¿no? La glucólisis es la ruptura de la glucosa. ¿Bien? Entonces traten siempre de relacionarlo así como para que se les vaya quedando más estos términos. Lesiones, cuando hablo de lesión, entendamos que la patología nos va a orientar a poder relacionar o a encontrar, conocer esas enfermedades, qué lesiones van a causar en el organismo vivo, ¿sí? Y a partir de estas lesiones vamos a relacionarlos con la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes siempre hablamos, ay, me lesioné el tobillo, me lesioné el dedo, la muñeca, el tendón. Significa que puede haber una ruptura, una lesión traumática, lo que sea, que van a relacionarlo con una patología, con una enfermedad. Es lo que nosotros podemos ver en los animales. Yo le decía, los animales no nos hablan, no nos dicen cómo le duele, dónde le duele, nada. Entonces, nos basamos en las lesiones macroscópicas para poder relacionar y construir en nuestra mente una posible enfermedad, una posible patología. Por ejemplo, si llega un paciente con unas áreas rojizas en la piel, ¿sí? Digo, pucha, esto parece ser una hemorragia, ¿sí? Que el término para aquellas hemorragias menores a 1 centímetro van a ser petequia. Digo, la lesión es una petequia. Ahora ya debo saber cuáles son las causas de esas petequias. ¿Sabes qué puede ser? Porque las plaquetas estén bajas y se producen esas hemorragias pequeñas. Puede ser porque no se está produciendo plaquetas. Puede ser porque alguien me está destruyendo las plaquetas en la circulación. Entonces, voy pensando en posibles causas como responsables de esa patología, de esa lesión que puedo observar en la clínica. Entonces, tenemos que basarnos mucho a lo que vemos, a lo que escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, con estetoscopio puedo escuchar y, sabe que el corazón no suena bien, el pulmón que está con líquido, no está respirando bien, y empiezo a pensar en posibles causas, ¿sí? Entonces, esos se van a llamar signos clínicos, que en veterinaria hablamos de signos, ¿sí? De todo lo que manifiesta el enfermo, el animal, y que nosotros podemos observar o podemos recabar en la clínica. En humana hablamos de síntomas, que es diferente porque es lo que el humano, el enfermo puede expresar. ¿Sí? El enfermo te dice, el humano te dice dónde le duele, desde cuándo le duele, cómo le duele, ese síntoma. Sin embargo, en el animal, como no nos puede decir, no puede expresar cómo le duele, hablamos de signos clínicos, alteraciones que vemos en la clínica, ¿sí? Eso ténganlo bien en cuenta y no van a decir síntomas a las lesiones que pueden observar en animales. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, pero eso ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Bien. Sí, está bien. ¿Cuál es la importancia de determinar la causa, el agente etiológico? ¿Por qué decimos que la patología es muy importante en
buscarle solución a los problemas de sanidad, ¿sí? ¿Ustedes creen que podemos solucionar un problema de salud animal, cualquiera que sea, sin saber la causa de la enfermedad? No. No, No. No, Exacto. Sería como que imposible curar algo que no sé qué es, por lo que no sabría ni con qué lo tengo que curar, no sabría cómo va a responder el organismo, si es mortal, si es infeccioso, si se va a morir el animal, si se va a recuperar, si se va a recuperar solo, es autolimitante. No podría saber nada, ¿sí? No podría predecir nada, qué es lo que va a pasar con ese animal, es decir, no podría dar un pronóstico. ¿Sí? Entonces, la patología nos va a ayudar a encontrar esa causa, ese agente, alteración que está produciendo, que es responsable de esa patología, ¿sí? De esa enfermedad. Entonces, a eso llamamos diagnóstico, ¿sí? Y decimos que el diagnóstico es el punto de partida para poder solucionar un caso de salud animal, ¿sí? Entonces, definimos diagnóstico como el poder reconocer estas lesiones del animal o lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que vemos, ¿sí? En el ser vivo o en el muerto, porque, ojo, el diagnóstico muchas veces no solo lo vamos a dar en un animal vivo, a veces no podemos llegar al diagnóstico en un ser vivo y lo tenemos que hacer a través de lesiones post o alteraciones reconocidas en lo que es un animal muerto, ¿sí? El diagnóstico post-mortem se llega recién al diagnóstico, ¿sí? A lo que estudia lo que es la parte de la necropsia, cuando se hace el estudio sistemático de un cadáver, en donde vamos viendo la posición de órganos, la forma, el tamaño, la estructura, todo, ver cómo macroscópicamente si hay alguna lesión, una obstrucción, si hay parásitos, si hay ruptura de algo, como para encontrar la causa de la enfermedad. Y muchas veces encontramos ciertas lesiones, ¿sí? Internas, de órganos internos, porque no todo se va a visualizar a través de la piel, porque en el animal vivo es lo único que podríamos ver por ahí en piel, palpar órganos internos abdominales, escuchar pulmón, corazón y demás, ¿no es cierto? A través de el oído, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer una buena observación clínica, un examen clínico muy riguroso del animal como para poder relacionar, ir armando ya en nuestra cabeza ese rompecabezas con todas esas piezas que vamos armando. A ver, hacer la historia clínica al propietario desde cuándo le duele, desde cuándo ha visto eso, o dejó de comer, o está orinando con sangre, está haciendo ese más oscura, menos oscura, o dejó de orinar, dejó de defecar, todas esas lesiones como para ir viendo cuál podría ser mi diagnóstico y ayudarme con algunos medios, ¿sí? De imagen o de laboratorio, algo para poder confirmar lo que estoy sospechando, ¿sí? Entonces, y en la parte de post-mortem tenemos la técnica de necropsia, que es este estudio, yo les decía, sistematizado de todas las alteraciones que se pueden encontrar en el animal muerto, y la histopatología, que sería ya el estudio del tejido en conjunto para determinar la estructura de las células que conforman los órganos. Y veo un hígado de más un color más oscuro, duro, que está agrandado. En la macroscopía veo todo esto, bueno, saco un pedazo de ese órgano, lo hago la
y veo cómo están mis hepatocitos, qué forma tienen, si hay un infiltrado de tejido graso, de tejido fibroso, qué pasa. Entonces, con toda esa información puedo llegar a diagnosticar la causa. ¿Qué le pasó? Nos ayuda a comprender la patogénesis, ¿sí? De cómo inició el proceso y de la patogenia de todo el proceso de la enfermedad, ¿sí? Nos podemos dar una idea de cómo vamos a tratar esa patología, ¿sí? Vamos a poder elegir el mejor tratamiento, porque, por ejemplo, si ustedes dicen, ay, les llega un paciente, por ejemplo, ¿sí? Que está, que tiene unas heces con sangre. Ya ustedes tienen que ir viendo cuáles son las posibles causas. ¿Por qué el paciente podría estar defecando con sangre o las heces van a ser de un color rojizo? ¿Sí? Una diarrea por ahí sanguinolenta, le dice, como ven acá es una necropsia obviamente, pero podrían ver el efecto clínico, la alteración clínica de la diarrea, por ejemplo, sanguinolenta, ¿sí? Las heces o blandas o líquidas prácticamente y rojizas. Bueno, tenemos ciertas patologías, enfermedades que producen ese cuadro clínico, ¿sí? Podría ser producida por parásitos, como una coccidiosis, podría ser producida por un agente infeccioso como un virus, parvovirus, coronavirus, o podría ser también por otros parásitos nematodes, algo, ¿sí? O problemas en la coagulación, pacientes que hayan sido por ahí intoxicados con raticida. Eso vamos a ver en todo lo que son alteraciones de la coagulación, pero ya vamos más o menos teniendo una idea. Y entonces, para confirmar eso, lo que estoy pensando, sospechando, pues si sospecho de parásitos gastrointestinales como coccidia, nematodes, puedo hacer un examen crocológico, si hay esos huevos de esos parásitos con los que puedo confirmar mi empírico, tal vez tengo test rápidos, serológicos, algo inmunológicos, métodos inmunológicos en donde pueda confirmar esta fecha y si me dan positivo, listo, era eso. Entonces, una vez que llego a dar ese diagnóstico, teniendo en cuenta las alteraciones clínicas del paciente, teniendo en cuenta los métodos complementarios que voy a tener en el medio, bueno, siempre tenemos todo, y muchas veces no llegamos al diagnóstico. Por ahí se murió el animal antes de llegar al diagnóstico y bueno, hacemos toda la necropsia y vemos, sacamos aquí partes de intestino, mandamos a histopatología y se determina recién la causa, ¿sí? Y si podemos determinarlo en vivo, obviamente, el saber, por ejemplo, que si era una parasitosis, una coccidiosis, pues voy a elegir la terapia adecuada que va a ser un fármaco que sea efectivo para coccidia, ¿no? O si es otro tipo de nematodes, también elegiré el antiparasitario más recomendado para ese tipo de parásito. Entonces, me ayuda también a elegir mejor mi tratamiento. Y si estoy hablando de enfermedades infecciosas, si diagnostiqué que es, por ejemplo, un parvovirus, sé que es contagioso, altamente contagioso, mortal y demás, pues puedo hacer el control, si hay más animales, si es todo una camada y demás, voy a decir, sí, aunque esté bien el otro animal ahora, puede que mañana pasado sí presenten los signos porque estuvieron en contacto, porque es altamente contagioso y demás. Ahora, si es parasitosis, puede que tenga mejor pronóstico, porque voy a poder también de dar el pronóstico, decir cómo se va desencadenar la patología, la enfermedad, si va a curarse, no, qué va a pasar, ¿sí? Entonces, los patólogos hablamos de que el punto de partida es llegar a un diagnóstico y lo que más cuesta es eso, llegar a un diagnóstico. Muchas veces ustedes seguramente van a ver que se hacen terapias sintomáticas a través de signos clínicos, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene alguna experiencia en clínica, en sanidad de cualquier tipo, sean animales mayores, menores, lo que sea? ¿Alguien? ¿Nadie?
¿Me escuchan ¿Puede o me repetir la estoy pregunta, hablando doctora? sola? ¿Perdón? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Se refiere a...? ¿Tiene experiencia en algún tipo de terapia? ¿Ha diagnosticado, ha tratado alguna enfermedad? ¿Alguien que haga alguna práctica, pasantía por ahí en clínica de animales menores, mayores, de lo que sea? No, aún no, doctora. Doctora, solo peluquería. Solo peluquería, bien. Nadie, entonces no tienen idea más o menos cómo se tratan las enfermedades todavía. Bien, yo les decía que muchas veces los clínicos tratan de hacer esta terapia a través de signos clínicos, que si está por ahí con diarrea, pues obviamente van a darle por ahí un antibiótico de entrada, digamos, ¿no? Y cuidar un poquito la deshidratación, hidratar al paciente y demás. Pero si la causa de su diarrea con sangre, por ejemplo, fuera un parásito, por más antibiótico que le den y si no utilizaron el antiparasitario para eso, pues no van a curar al animal. Puede que se sienta mejor porque van a hidratarlo, le van a poner fluidoterapia y demás, porque el organismo obviamente se va a compensar la bulimia y todo eso, puede que se sienta mejor el animal, pero no se va a curar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es muy importante siempre entender cuál es la causa de esa lesión, de ese signo clínico que estamos viendo. Cuando hablamos de un solo signo, obviamente no es el único, hay miles de estos signos clínicos, como les decía, diarrea sanguinolenta, tienen muchas causas, ¿sí? Muchas causas. No hay una causa patognomónica que se llama cuando es uno específico de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, la diarrea sanguinolenta, como les decía, podría ser producida por bacterias, por parásitos gastrointestinales, podría ser por virus y demás. Entonces, y cada uno tiene un tratamiento diferente, un pronóstico diferente, ¿sí? Entonces, hay que tratar de entender por qué se produce. Es una diarrea muy líquida, es simplemente unas heces blandas, son con hilos de sangre. ¿Dónde es que se produce una diarrea osmótica? No, ¿qué pasa? Entonces, entender todo eso nos va a ayudar a definir por ahí el diagnóstico, encontrar el diagnóstico y a través del diagnóstico, pues la terapia ya igual y la pueden buscar donde sea, porque hay muchos protocolos y de acuerdo a la experiencia de ciertos clínicos y demás, ahora con la información que la tienen en mano en internet, ustedes buscan mejor terapia o terapia para tal cosa y va a salir diferentes protocolos que ustedes ven cuál utilizan, cuáles los fármacos tienen a la mano y demás, ¿sí? Pero lo difícil a veces es llegar al diagnóstico. Entonces ahí como que nos queda hacer terapia por signos clínicos o ver respuesta a la terapia, pensando en que podría ser eso. Entonces le damos una terapia, si mejora, bueno, nos confirma nuestro diagnóstico y si no, pues hay que buscar otra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Dígame. Ahorita que estaba hablando sobre la diarrea sanguinolenta, yo estoy haciendo mis prácticas en una clínica que es de gatos y justo llegó uno que era diarrea con sangre y se le tomó un hemograma, pero se lo llevó directo a internación a recibir rehidratación porque estaba por el tema de la diarrea, estaba deshidratado. Se le hizo el hemograma y a partir de ahí salió que tenía una carga viral empezando y el gatito tenía sus vacunas, pero estaba empezando lo que es la panleucopenia y de ahí ya comenzó la fluidoterapia con Ranger lactato, que es para la rehidratación, y después se le hizo el mantenimiento con potasio y luego de ahí se comenzó la medicación que es con Cefo, con Metro y con
varios que es dependiendo y en 3 días se recuperó. ¿Y cómo llegaron al diagnóstico? ¿Hicieron pruebas serológicas? Con el hemograma porque estaba empezando una carga viral. Sí, por ahí el hemograma les da una pauta, no le dice sí qué enfermedad es. Por ahí le dice, es un proceso vírico y si ya tienen mucha experiencia por ahí en los signos clínicos, en la especie y demás, porque son enfermedades también, hay muchas enfermedades que son específicas de la especie, que solo afecta al felino, como en esta, las panleucopenias felinas es propio del felino. Entonces, sí nos da una pauta con el hemograma. No nos dice qué virus es, pero no está diciendo, ojo, ¿sabe qué? Piensen en un proceso viral, porque esto parece ser eso, ¿sí? Pero existen medios serológicos o test serológicos rápidos que lo puedan hacer en la consulta, que les puede confirmar por ahí o descartar esa sospecha que tienen en la clínica. Igual. Sí, porque se basaron también por lo que no comía o lo que comía lo vomitaba y el tema de la diarrea, que es el signo que son bien, independientes de, o bueno, son de la Panleonco igual. Hay varios casos y justo ahí en temporada de Panleonco. Exacto. Sí, hay enfermedades que son cíclicas, que se presentan en cierta época del año, hay edades que son susceptibles, hay especies que son susceptibles, como le decía, y hay que ir como que armando todos esos datitos, por ejemplo, lo que usted indicaba, la diarrea, más la decaimiento del animal, la edad probablemente, el que no tenga vacunas que protejan contra esa enfermedad, aunque en este caso dice que sí, no todas las vacunas protegen al 100%, lo sabemos, justo pudo haber sido ese 10 o 20% que no se protege, ¿no? Porque hablamos de buenas vacunas cuando tiene una cobertura, una respuesta contra esa enfermedad de unos 90%, digamos, ¿no? Va a existir ese 10% que aunque le pongan la vacuna, puede que no desarrolle anticuerpos y demás, y cuando se enfrente al virus calle, igual se enferme, ¿no? Entonces va sumando todos esos datitos y dice, ojo, ¿sabe qué? Y eso también depende de la clínica un poquito de sus estadísticas, es decir, bueno, nosotros sabe que de 10 gatos que atendemos con estos signos clínicos, pues en los 9 me dan que es panleucopenia. Entonces, como que tiene una alta prevalencia de esa enfermedad en esa etapa, en esa época del año, como dice usted. Entonces podemos como que decir, hay una probabilidad de un 90%, no estamos completamente seguros, de que sea eso, empiezo la terapia y si responde a eso, bueno, ya está, es probable que haya sido eso nomás, ¿sí? Ahora, el hecho de que se use ahí antibióticos y demás, obviamente es como para controlar de ese paciente está inmunosuprimido y evitar que se contamine con bacterias y haya una infección bacteriana secundaria al proceso vírico y demás, porque hay de la mucosa intestinal y todo eso. O sea, no es que sea eso de metronidazol y demás, no es específico para controlar el proceso vírico, ¿sí? Ojo, porque son antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, como para proteger un poco la mucosa, la flora intestinal y demás, ¿no? La microbiota intestinal, en base al diagnóstico, en base a lo que creo que es. Cuando tengo métodos complementarios que me ayudan al diagnóstico, entonces lo puedo utilizar. Ahora es probable que haya pacientes, de algunos pacientes que no lo puedan pagar, que me sea más difícil. Entonces ya empiezo a actuar a partir de mi sospecha clínica. Pero ojo, que no es 100% efectiva. Muchas veces puedo tener un error y eso lo debe saber el cliente, decir, yo pienso que es esto, pero sabe que yo necesito un test rápido, que igual los test, por ejemplo, ahora que la gran mayoría ya como que nos hemos adecuado más con esto del COVID, de las pruebas y demás, a muchos me imagino que han tenido la experiencia que tenían todos los síntomas de un COVID, se hicieron la prueba y salió negativa. Pero sabemos que estas pruebas serológicas dependen de la carga viral, depende del momento, por eso le decían, después de 5 días, hágase otra prueba si le salió negativa, porque puede ser un falso negativo, porque la sensibilidad es tanto, ¿sí? Porque hablamos de pruebas
del porcentaje de sensibilidad que tienen y de especificidad que se habla, la sensibilidad es cuán verdaderos positivos son y la especificidad de verdaderos negativos. Entonces, cuando nos salía un negativo, por ahí era un falso negativo porque las pruebas no eran altamente específicas, ¿no es cierto? Podía que no lo haya detectado todavía, dependía un poquito del tiempo y demás. Entonces, incluso en eso uno tiene que ver que las pruebas, qué tan sensibles o qué tan específicas son, ¿sí? Entonces uno les tiene que dar esa información al propietario y decir, bueno, si me sale negativo, ya sabe que a pesar de que me salió negativo con todos esos signos clínicos, yo creo que eso lo vamos a tratar así, y si responde por ahí, me está dando la razón y la prueba era un falso negativo, ¿sí? Por eso es que el médico tiene que tener todo ese criterio, porque no es nomás que los laboratorios o las pruebas tienen la verdad absoluta. No es que, el laboratorio dijo que no tenía eso y no es eso. No, veamos la sensibilidad, la especificidad de la prueba. Me dio negativo y es negativo. No, ¿sí? Entonces, a la hora de interpretar esos resultados también hay que ver. ¿Ok? Pero es más o menos así como se manejan las enfermedades y obviamente se van monitoreando también, pues, ¿no? Bien. Ok, entonces, ¿cuál es el papel importante del veterinario? Obviamente que le decía yo, que sea capaz de llegar a dar diagnóstico, y para eso, ¿qué va a necesitar? Realmente que tenga la capacidad de reconocer las lesiones en el organismo, ¿sí? Esto, que una diarrea con sangre en el felino es más frecuente en una panleucopenia, y entonces por eso no le sacan un copro, porque el virus no lo detecto en un examen coproparasitológico, sino más bien lo puedo detectar si es un proceso vírico en un leucograma, y entonces mejor le saco un examen de sangre, ¿no? Entonces, reconocer estas lesiones y con qué enfermedades son las causantes, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, entender su patogenia, cómo se produce para poder tratar al animal, ¿sí? Y si entiende eso el veterinario, pues va a poder prevenir, controlar las enfermedades. Porque en el caso de la panleucopenia, por ejemplo, ¿es contagiosa o no? En el tema de la panleucopenia es bastante contagioso y aparte es bastante fácil de contagiar porque es mediante las mucosas, entre las heces y el orine y la sangre Exacto. también. Entonces, si hay otros gatos, hay que tratar de hacer la tipo cuarentena, digamos, separarlos de los otros, que no tengan contacto, que al tenerlos en observación y el menor signo clínico que tengan, pues llevarlo a la consulta, hacer terapia y demás, ¿sí? Es como si fuera el parvovirus, que por ahí está más familiarizado con los perros mascotas, que hay más perros que felinos, digamos, más perros que gatos. Es como sucede al perro con el parvovirus, ¿no? Sería más o menos similar al parvovirus felino. ¿Sí? Sí, exactamente, doctora. Bien. Y aparte es un virus que no es fácil de eliminar. Sí, exacto. Por ejemplo, que si se hubiese muerto el gato, hay que decir eso, cómo se va a hacer la desinfección, cuándo llevar a otro gatito, otro cachorro ahí. Entonces, educar un poquito en ese sentido también. Pero eso lo puedo decir y llegar a que se haga el control y demás cuando he llegado al diagnóstico. Si no llego al diagnóstico, no puedo dar todas esas prevenciones en los otros animales, digamos, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se divide la patología? Tenemos lo que es la patología general, que es lo que ustedes están ahora cursando, después van a pasar a patosistémica, a patoclínica, aunque algunos llevan las 3 patologías, no sé cómo la hacen, pero bueno, ahí están. Disculpe, doctora, ¿está presentando pantalla? Ajá,
¿No se me... ¿No se ve? No. No, Hacer. no, doctora. Ay, doctora. avisen, pues, ya bueno. Entonces, tenemos la patología general, ¿sí? Que es, como dijimos, que involucra todo lo que es el estudio de los mecanismos por las cuales el tejido, los tejidos dañados, desarrollan un cambio en el tejido, en la célula, o en la célula, el tejido, las células conforman tejidos, y finalmente los órganos, ¿no? Porque todos los tejidos conforman órganos, ¿ok? Que desarrollan ese cambio tanto en la estructura como en su función, ¿sí? No es solo cambio estructural, ¿bien? No es solo que el hígado podría, el hepatocito, agrandarse, pero cómo cambió su funcionalidad, ¿sí? Ah, que me disminuyó la síntesis de proteínas, listo. O que como consecuencia de ese rompimiento de la estructura del hepatocito, tengo que se me fugan las enzimas hepáticas. Ok, ahí ya puedo relacionarla con patologías, también un animal vivo. ¿Sí? Provee también los principios básicos que nos permiten entender las enfermedades, como le estoy diciendo, ¿sabe qué? Si la tengo alta esta enzima es porque está roto el citoplasma de esa célula que conforma ese órgano que es el hígado. ¿Y cuáles son esas células? Pues los hepatocitos, listo, ya está, ¿sí? La patología sistémica, que estudia por sistemas, obviamente, ¿no? Las diferentes patologías, enfermedades, que afectan a cada uno de los sistemas o aparatos, sistema respiratorio, digestivo y demás ya. Ya van a ir como que estructurándolo mejor. Aquí en la general, como su nombre le indica, es en forma general, y la otra ya sería como que por sistemas, ¿bien? La patología anatómica, que estudia los cambios del tejido, cambios tisulares, utilizando la patología macroscópica, ¿sí? Que es a través del método de necropsia, como acá, por ejemplo, podemos ver el tamaño de los órganos, la forma, el color, la textura, porque podemos usar los dedos, las manos, como para ver si está más duro, más blando, más friable. Son términos que se van utilizando ahí, que a ver si podemos hacer alguna necropsia. Vamos a ir viendo, aunque por lo general son animales sanos y no vemos tantas alteraciones. Pero aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver qué órgano es este. ¿Pueden identificar? Es un pulmón, creo. Pulmón. Muy bien, sí, esta es la caja torácica, ¿verdad? Toda está de acá, y aquí ya está la abdominal, porque vemos hígado, estómago y demás. Entonces, ¿este pulmón está bien? ¿Les parece que está normal? No. No. Entonces es un pulmón patológico, ¿no es cierto? Tiene áreas de color más oscuras, rojizas. Habría que ver si por ahí hay algunos nódulos, algo, pero fíjense, toda esta es un tejido anormal. Entonces podemos acá sacar un pedacito para hacer histopatología y ver la patología microscópica y ver cómo están esos neumocitos, cómo se ven, si había hemorragia, si había si podemos identificar alguna causa de esta alteración macroscópica, ¿sí? La patología clínica, como les decía, que vemos todo lo que es estudio de algunos fluidos corporales, como es la sangre, la orina y demás, en donde sueros y plasmas, donde podemos ver alteraciones. Nos basamos como que en la alteración de la funcionalidad de los órganos, porque anatómicamente lo vemos en patología general, la anatomía, la macroscopía de los órganos, pero no podemos saber funcionalmente cómo está, y entonces nos basamos en cierto, ¿cómo le puedo decir? El producto final que producen esos órganos, como para decir, ay, voy a hacer esta prueba que me ayuda a ver que si el agrandamiento de este órgano se debía a eso o no. Por ejemplo, a ver, ustedes ven este pulmón.
¿qué signo clínico ustedes creen que tendría este paciente? ¿O qué estaría alterado en el organismo? No podría respirar. Bien, y si no puede respirar, ¿qué creen, qué sustancia, qué líquido o podrían utilizar como medio de diagnóstico? ¿Dónde podría saber en qué componentes de algunos líquidos corporales algo podría saber cómo está respirando el La animal? falta de oxígeno en la sangre. Exacto. ¿Y a través de quiénes puedo ver qué cantidad de oxígeno hay? Los Eritrocitos. eritrocitos. A través de los eritrocitos, exacto. Los eritrocitos debieran estar cargados de oxígeno, pero cuando no hay eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el organismo, como no es que le falte eritrocitos que lleven oxígeno, sino lo que hacen es que hay eritrocitos, pero que llegan al pulmón y no se pueden cargar de oxígeno porque está alterado ese tejido pulmonar que no está cumpliendo esa función. Entonces, se van los eritrocitos como que llegan al pulmón y se van medio vacíos, con muy poquito oxígeno. Por lo tanto, imagínense, si necesitamos 5 millones de eritrocitos para oxigenar bien todos los tejidos, tengo los 5 millones, pero se me van cargados como que a la mitad con su tanque de oxígeno casi vacío. Entonces, en vez de necesitar 5 millones, el organismo va a requerir duplicar eso para conseguir la oxigenación de todo el organismo. Y entonces, ¿qué pasa ante esa necesidad de oxígeno? Porque estos eritrocitos llegan, pero llegan como que con medio tanque de oxígeno, como le digo. Entonces dice el tejido, oye, músculos y todo, dice, necesito más oxígeno. Y entonces empieza a como que producir mecanismos que estimulen a la que produce eritrocito, que vendría a ser el tejido rojo de la médula ósea, ¿sí? Y decir, bueno, necesito más oxígeno, entonces se va produciendo más oxígeno como para compensar la demanda del tejido, pero en realidad no es que necesitaba más oxígeno, lo que necesita es un pulmón que llene ese tanque de oxígeno a los eritrocitos, ¿sí? Entonces, cada vez lo que voy a tener, si yo le saco un hemograma seguramente a este paciente y le mido los eritrocitos, van a estar altísimos los eritrocitos. Pero son eritrocitos que no tienen buena cantidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces, eso es a lo que se dedica a la patología clínica, ¿sí? Resolución de problemas clínicos mediante el uso de métodos de laboratorio, de un estudio de sangre, de orina, de suero, ¿sí? Ahora, la patología experimental manipula, obviamente, experimental, ¿no? Es como para reproducir anormalidades, problemas en animales de laboratorio, ¿sí? Para poder entender mejor cómo el mecanismo asociado a esa patología, ¿sí? Entonces son trabajos que se hacen en biotéridos, ¿no? Con animales libres de toda enfermedad, que se le va inyectando, se va controlando y demás, ¿sí? La patología molecular, obviamente, como su nombre lo indica, involucra el conocimiento de las bases genéticas moleculares, ¿sí? De la enfermedad, para entender la enfermedad, ¿sí? Bien, en resumen, entonces, la patología, ¿sí? El objetivo es como diagnosticar la causa de la enfermedad, poder nos da las herramientas como para poder llegar a armar un diagnóstico, encontrar la causa, el por qué, el cómo se produce la enfermedad, ¿sí? Entonces, la función del médico veterinario es llegar a los diagnósticos siempre que se puedan animales vivos y si no, post-mortem, como le decía, y a través del diagnóstico vamos a poder elegir la mejor terapia, vamos a poder tratar a ese paciente enfermo, vamos a poder prevenir si se hablan de enfermedades infecciosas y demás, e incluso vamos a poder prevenir la recidiva o que vuelva a enfermarse el animal, ¿sí? Pues vamos a decir, oye, ¿sabe qué? Si es una enfermedad que después de que
se enferma el animal, no se puede volver más a enfermar, bueno, no necesita ni vacuna. Si fuera una, por ejemplo, en donde sí hay vacunas y sí hay posibilidad que se reinfecte, como en el COVID, por ejemplo, aunque te hayas enfermado, bueno, tiene que vacunarse para prevenir que se vuelva a enfermar, digamos. Porque el hecho de que se haya enfrentado al virus calle no significa que no pueda volver a enfermarse, porque hay variantes del virus, ¿sí? En el caso de estas panleucopenias, de parvovirus, una vez que se enfermó el animal, sí queda inmune, entonces no necesita vacunas, nada, ¿sí? Entonces voy a poder controlar también la enfermedad, ¿ok? Entonces, la patología nos va a proporcionar la base para comprender todo lo que sean los mecanismos de la enfermedad, cómo es que ingresó, qué alteraciones produce en el organismo y cómo se manifiesta, ¿sí? La clasificación de las lesiones de las enfermedades, esto como yo les decía, a ver si una hemorragia más pequeña es una pequia, cómo se clasifican lo que son las alteraciones en la coagulación, ¿sí? Las hemorragias, los trombos y todo, vamos a ir viendo eso en lo que son alteraciones de la circulación. Poder llegar al diagnóstico de la enfermedad, como les decía, que es la base del tratamiento. Hacer también un seguimiento, el proceso de la enfermedad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si diagnosticamos esta panleucopenia felina en este felino, además de ver los signos clínicos que si va mejorando, obviamente van a ir desapareciendo, podría hacerle el seguimiento del hemograma como para ver cuán bajo estaban sus leucocitos cuando inició, cuando hice el diagnóstico, y después si va subiendo o no, voy viendo, voy haciendo el seguimiento a este proceso de la enfermedad y bueno, voy prediciendo también, porque si me va bajando y digo, y va empeorando los signos clínicos, digo, bueno, va peor, voy cambiando por ahí la terapia, voy ajustando mi terapia y demás, ¿no? Puedo determinar también el pronóstico, ya les decía, puedo decir qué va a pasar, si se va a morir, se va, va a vivir, va a quedar con alguna secuela, algún daño, algo, ¿sí? O va a quedar eliminando algún proceso vírico, algo. Bien. Entendimiento de las secuelas y las complicaciones, obviamente, ¿sí? Eso vamos a entenderlo mejor con la patología. ¿Ok? Bien. Eso en cuanto a términos generales de la importancia de la patología clínica y la clasificación. Bien. Hay algunos términos también que debemos entender. Yo les decía que cuando hablamos de enfermedad, ¿sí? No solo es que ingresan agentes externos, puede ser un desequilibrio funcional del organismo, como por ejemplo que no va a asimilar la glucosa, voy a tener un aumento de glucosa en sangre y se va a desarrollar una diabetes. No es que nadie ingresó y me dañó nada, sino que funcionalmente hay un desequilibrio, ¿sí? Porque el estado de salud es justamente cuando hay un funcionamiento armónico de todo el organismo. Las sustancias que se deben producir están bien equilibradas con las que inhiben, es decir, que el proceso que hace que se produzcan más células o más sustancias, más hormonas, más eritrocitos, más lo que sea, que viene siempre alguien que me va a regular para que no se me excedan, porque todos los excesos obviamente son malos, así sean unas vitaminas, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, porque van a haber enfermedades que se producen por carencia, yo les decía, de sustancias y otras por exceso, ¿sí? Las dos alteraciones o la disminución o el aumento de algo en el organismo va a producir un desequilibrio o va a hacer que en su momento haya una compensación, pero que llega un momento en donde ese sistema de compensación se ve agotado y entonces empezamos a ver los signos clínicos en la clínica, ¿no? En el paciente. Bien. Entonces, en la enfermedad es el desequilibrio funcional del organismo de un individuo, de un ser vivo, ya sea por agresión de un agente externo o por alteración del propio organismo, de alguna sustancia, o que no ha podido ser compensado, como les decía, por los mecanismos compensatorios.
siempre va a haber un mecanismo compensatorio, ¿sí? Y después cuando fue como que hace su mayor esfuerzo como para tratar de mantener ese equilibrio, pero hay un momento que ya no puede más, ¿sí? Si ese problema como que se soluciona, puede que vuelva a un estado de salud nuevamente y ni se encuentren signos clínicos. Bien. La homeostasis, por lo tanto, es la capacidad del organismo de conservar estas constantes fisiológicas, ¿sí? Lo que son concentraciones de sustancia, de temperatura, todo, dentro del margen estrecho, ¿sí? Que